Examen de ciudadanía estadounidense en español. ¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? ¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? República. República. ¿Qué es el Día de la Independencia? ¿Qué es el Día de la Independencia? El aniversario del país. El aniversario del país. La Revolución Americana tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. La Revolución Americana tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Declaración de Independencia. Declaración de Independencia. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? Para detener la expansión del comunismo. Para detener la expansión del comunismo. ¿Cuál es el tribunal más alto en Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto en Estados Unidos? Tribunal Supremo. Corte Suprema. Tribunal Supremo. Corte Suprema. ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? Después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por cuántos años es electo el presidente de Estados Unidos? ¿Por cuántos años es electo el presidente de Estados Unidos? 4 años. 4 años. ¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo electivo y servir en un jurado en Estados Unidos? ¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo electivo y servir en un jurado en Estados Unidos? Ciudadanos de Estados Unidos. Ciudadanos de Estados Unidos. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundador? Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundador? Declaración de Independencia. Declaración de Independencia. ¿Cuál es una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país? ¿Cuál es una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país? Pagar impuestos. Pagar impuestos. ¿Quién firma proyectos de ley para que se conviertan en leyes? ¿Quién firma proyectos de ley para que se conviertan en leyes? El presidente de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos. ¿De qué rama de gobierno está a cargo el presidente de Estados Unidos? ¿De qué rama de gobierno está a cargo el presidente de Estados Unidos? Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo. La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras "Nosotros el pueblo". ¿Qué significa "nosotros el pueblo"? La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras "Nosotros el pueblo". ¿Qué significa "nosotros el pueblo"? Autogobierno. Autogobierno. Nombre dos promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Nombre dos promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Defender la Constitución de Estados Unidos. Obedecer las leyes de Estados Unidos. Defender la Constitución de Estados Unidos. Obedecer las leyes de Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Nueva York. Puerto de Nueva York. Nueva York. Puerto de Nueva York. Nombre 3 días festivos nacionales de Estados Unidos. Nombre 3 días festivos nacionales de Estados Unidos. Día de la Recordación de los Soldados Caídos. Día de la Independencia. Día de Acción de Gracias. Día de la Recordación de los Soldados Caídos. Día de la Independencia. Día de Acción de Gracias. ¿Qué guerra lucharon los americanos para ganar la independencia de Gran Bretaña? ¿Qué guerra lucharon los americanos para ganar la independencia de Gran Bretaña? Revolución Americana. Revolución Americana. Los documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Mencione a uno de los escritores. Los documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Mencione a uno de los escritores. James Madison. James Madison. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos.
Nombre un conflicto militar de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Nombre un conflicto militar de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Guerra en Irak. Guerra en Irak. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Establece que todas las personas son creadas iguales. Establece que todas las personas son creadas iguales. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? Los japoneses atacaron Pearl Harbor. Los japoneses atacaron Pearl Harbor. ¿Cuál es una parte del Poder Judicial? ¿Cuál es una parte del Poder Judicial? Tribunal Supremo. Corte Suprema. Tribunal Supremo. Corte Suprema. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? Rusia. Rusia. ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente de Estados Unidos. Asesora al presidente de Estados Unidos. Hay 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Hay 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Para que una parte no se vuelva demasiado poderosa. Para que una parte no se vuelva demasiado poderosa. Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Para ser independientes de la política. Para ser independientes de la política. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Representación igualitaria para estados pequeños. Representación igualitaria para estados pequeños. ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Estados Unidos. Estados Unidos. Nombre un poder del presidente. Nombre un poder del presidente. Firma proyectos de ley. Firma proyectos de ley.
Mencione a una líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los 1800. Mencione a una líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los 1800. Susan B. Anthony. Susan B. Anthony. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito congresional. Los ciudadanos de su distrito congresional. ¿Cuántos miembros con derecho al voto hay en la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros con derecho al voto hay en la Cámara de Representantes? 435. 435. Los colonos vinieron a América por muchas razones. Mencione una. Los colonos vinieron a América por muchas razones. Mencione una. Libertad. Libertad. ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de Estados Unidos? Senado y Cámara de Representantes. Senado y Cámara de Representantes. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de Estados Unidos? ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de Estados Unidos? Nacer en Estados Unidos. Nacer en Estados Unidos. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Debido a que hay 50 estados. Debido a que hay 50 estados. Martin Luther King Jr. es famoso por muchas razones. Mencione una. Martin Luther King Jr. es famoso por muchas razones. Mencione una. Trabajó por la igualdad para todos los estadounidenses. Trabajó por la igualdad para todos los estadounidenses. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Luisiana. Luisiana. ¿Cuántos senadores de Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de Estados Unidos hay? 100. 100. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos. Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos. Nombre 1.
Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos. Nombre 1. Declaración de Independencia. Declaración de Independencia. George Washington es famoso por muchas razones. Mencione una. George Washington es famoso por muchas razones. Mencione una. Primer presidente de Estados Unidos. Primer presidente de Estados Unidos. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan generalmente para decidir un caso? ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan generalmente para decidir un caso? 5. 5. La Guerra Civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. La Guerra Civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Asesinato de Lincoln. Asesinato de Lincoln. ¿Cuál es el Estado de Derecho? ¿Cuál es el Estado de Derecho? Todas las personas deben seguir la ley. Todas las personas deben seguir la ley. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿Quién nombra a los jueces federales? ¿Quién nombra a los jueces federales? El presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente de Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos. ¿Qué documento fundador dijo que las colonias americanas estaban libres de Gran Bretaña? ¿Qué documento fundador dijo que las colonias americanas estaban libres de Gran Bretaña? Declaración de Independencia. Declaración de Independencia. Hubo 13 estados originales. Mencione 5. Hubo 13 estados originales. Mencione 5. Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur. ¿Qué enmienda confiere ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos? ¿Qué enmienda confiere ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos? 14ª enmienda.
14ª enmienda. Mencione un ejemplo de innovación estadounidense. Mencione un ejemplo de innovación estadounidense. Avión. Avión. ¿Cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Suprema? ¿Cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Suprema? De por vida. De por vida. ¿Qué es el Día de la Recordación? ¿Qué es el Día de la Recordación? Un día en el que se honra a los soldados que murieron en el servicio militar. Un día en el que se honra a los soldados que murieron en el servicio militar. ¿A quiénes representa un senador estadounidense? ¿A quiénes representa un senador estadounidense? A los ciudadanos de su estado. A los ciudadanos de su estado. ¿Quién es uno de los senadores de su estado? ¿Quién es uno de los senadores de su estado? Las respuestas variarán. ¿Por qué es importante el colegio electoral? ¿Por qué es importante el colegio electoral? Decide quién es electo presidente. Decide quién es electo presidente. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? Terroristas atacaron a Estados Unidos. Terroristas atacaron a Estados Unidos. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra de Corea? ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra de Corea? Para detener la expansión del comunismo. Para detener la expansión del comunismo. ¿Qué protege la Carta de Derechos? ¿Qué protege la Carta de Derechos? Los derechos básicos de los estadounidenses. Los derechos básicos de los estadounidenses. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? Todos nos convertimos en uno. Todos nos convertimos en uno. Nombre dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Nombre dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Igualdad. Libertad. Igualdad. Libertad.
¿Qué grupo de personas fueron tomadas y vendidas como esclavos? ¿Qué grupo de personas fueron tomadas y vendidas como esclavos? Personas de África. Personas de África. Benjamin Franklin es famoso por muchas razones. Mencione una. Benjamin Franklin es famoso por muchas razones. Mencione una. Inventor. Inventor. James Madison es famoso por muchas razones. Mencione una. James Madison es famoso por muchas razones. Mencione una. Cuarto presidente de Estados Unidos. Cuarto presidente de Estados Unidos. Nombre un poder del Congreso de Estados Unidos. Nombre un poder del Congreso de Estados Unidos. Redacta leyes. Redacta leyes. Mencione una tribu de indios estadounidenses en Estados Unidos. Mencione una tribu de indios estadounidenses en Estados Unidos. Apache. Apache. ¿Qué parte del gobierno federal escribe las leyes? ¿Qué parte del gobierno federal escribe las leyes? Congreso de Estados Unidos. Congreso de Estados Unidos. Mencione un poder que sea solo de los estados. Mencione un poder que sea solo de los estados. Proporcionar protección. Policía. Proporcionar protección. Policía. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? Con la caída de la bolsa de 1929. Con la caída de la bolsa de 1929. ¿Por qué los representantes estadounidenses sirven por plazos más cortos que los senadores estadounidenses? ¿Por qué los representantes estadounidenses sirven por plazos más cortos que los senadores estadounidenses? Para seguir más de cerca la opinión pública. Para seguir más de cerca la opinión pública. ¿Cuáles son dos posiciones a nivel de gabinete? ¿Cuáles son dos posiciones a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura. Secretario de Educación. Secretario de Agricultura. Secretario de Educación. El presidente de Estados Unidos solo puede cumplir 2 términos. ¿Por qué? El presidente de Estados Unidos solo puede cumplir 2 términos. ¿Por qué?
Debido a la 22ª enmienda. Debido a la 22ª enmienda. Hay 4 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Hay 4 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años o más pueden votar. Ciudadanos de 18 años o más pueden votar. ¿Cuántos asientos judiciales hay en el Tribunal Supremo? La Corte Suprema. ¿Cuántos asientos judiciales hay en el Tribunal Supremo? La Corte Suprema. 9. 9. Nombre las 3 ramas del gobierno. Nombre las 3 ramas del gobierno. Legislativa, ejecutiva y judicial. Legislativa, ejecutiva y judicial. ¿Cuáles son 2 ejemplos de participación cívica en Estados Unidos? ¿Cuáles son 2 ejemplos de participación cívica en Estados Unidos? Votar. Unirse a un partido político. Votar. Unirse a un partido político. ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución de Estados Unidos? ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución de Estados Unidos? Enmiendas. Enmiendas. Mencione un poder que sea solo del gobierno federal. Mencione un poder que sea solo del gobierno federal. Declarar la guerra. Declarar la guerra. Algunos estados tienen más representantes que otros. ¿Por qué? Algunos estados tienen más representantes que otros. ¿Por qué? Porque tienen más gente. Porque tienen más gente. Es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se registren en el servicio selectivo. Nombre una razón para ello. Es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se registren en el servicio selectivo. Nombre una razón para ello. Es requerido por la ley. Es requerido por la ley. ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos. ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? Luchar para poner fin a la discriminación racial. Luchar para poner fin a la discriminación racial.
¿Cuáles son 3 derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos? ¿Cuáles son 3 derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra, libertad de religión. Libertad de expresión, libertad de palabra, libertad de religión. Nombre una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. Nombre una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. Establece el gobierno. Establece el gobierno. Mencione una razón por la que los americanos hayan declarado la independencia de Gran Bretaña. Mencione una razón por la que los americanos hayan declarado la independencia de Gran Bretaña. Impuestos altos. Impuestos altos. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en el siglo de los 1900. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en el siglo de los 1900. Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? Nativos americanos. Nativos americanos. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Thomas Jefferson es famoso por muchas razones. Mencione una. Thomas Jefferson es famoso por muchas razones. Mencione una. Autor de la Declaración de Independencia. Autor de la Declaración de Independencia. Provea el nombre de su representante en Estados Unidos. Provea el nombre de su representante en Estados Unidos. Las respuestas variarán. ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. ¿Qué documento fundacional fue escrito en 1787? ¿Qué documento fundacional fue escrito en 1787? La Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos. ¿Qué hace el Poder Judicial? ¿Qué hace el Poder Judicial? Explica las leyes. Explica las leyes.
Porque la bandera tiene 13 franjas. Porque la bandera tiene 13 franjas. Porque había 13 colonias originales. Porque había 13 colonias originales. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. Nombre la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. Nombre la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. La guerra civil. La guerra civil. ¿Cuándo todos los hombres obtuvieron el derecho a votar? ¿Cuándo todos los hombres obtuvieron el derecho a votar? Después de la guerra civil. Después de la guerra civil. ¿Qué guerra de Estados Unidos puso fin a la esclavitud? ¿Qué guerra de Estados Unidos puso fin a la esclavitud? La guerra civil. La guerra civil. ¿Por qué participó Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico? ¿Por qué participó Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico? Para forzar al ejército iraquí a salir de Kuwait. Para forzar al ejército iraquí a salir de Kuwait. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? Capitalismo. Capitalismo. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Dwight Eisenhower es famoso por muchas razones. Mencione una. Dwight Eisenhower es famoso por muchas razones. Mencione una. General durante la Segunda Guerra Mundial. General durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Debido a que Alemania atacó buques civiles estadounidenses. Debido a que Alemania atacó buques civiles estadounidenses. El Poder Ejecutivo tiene muchas partes. Nombre una. El Poder Ejecutivo tiene muchas partes. Nombre una. Presidente de Estados Unidos. Presidente de Estados Unidos. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? 27. 27.
¿Por qué es importante pagar impuestos federales? ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Requerido por la ley. Requerido por la ley. ¿Quién es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos? ¿Quién es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? 4 de julio de 1776. 4 de julio de 1776. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? Comunismo. Comunismo. ¿Cuánto dura el término de un miembro de la Cámara de Representantes? ¿Cuánto dura el término de un miembro de la Cámara de Representantes? 2 años. 2 años. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en el siglo XIX. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en el siglo XIX. Guerra civil. Guerra civil. ¿Quién elige a los senadores de Estados Unidos? ¿Quién elige a los senadores de Estados Unidos? Los ciudadanos de su estado. Los ciudadanos de su estado. Alexander Hamilton es famoso por muchas razones. Mencione una. Alexander Hamilton es famoso por muchas razones. Mencione una. Miembro del Congreso Continental. Miembro del Congreso Continental. ¿Cuántos senadores tiene cada estado? ¿Cuántos senadores tiene cada estado? 2. 2. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito congresional. Los ciudadanos de su distrito congresional. ¿Cuánto dura un término de un senador de Estados Unidos? ¿Cuánto dura un término de un senador de Estados Unidos? 6 años. 6 años. ¿Qué fue la Gran Depresión?
¿Qué fue la Gran Depresión? La recesión económica más larga de la historia moderna. La recesión económica más larga de la historia moderna. ¿Quién es actualmente el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Corte Suprema? ¿Quién es actualmente el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Corte Suprema? John Roberts. John Roberts. ¿Por qué eran importantes los documentos federalistas? ¿Por qué eran importantes los documentos federalistas? Ayudaron a la gente a entender la Constitución de Estados Unidos. Ayudaron a la gente a entender la Constitución de Estados Unidos. Abraham Lincoln es famoso por muchas razones. Mencione una. Abraham Lincoln es famoso por muchas razones. Mencione una. Liberó a los esclavos. Proclamación de emancipación. Liberó a los esclavos. Proclamación de emancipación. ¿Qué es el Día de los Veteranos? ¿Qué es el Día de los Veteranos? Un día festivo para honrar a las personas en el Ejército de Estados Unidos. Un día festivo para honrar a las personas en el Ejército de Estados Unidos. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? Donald Trump. Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? J.D. Vance. J.D. Vance. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes en este momento? ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes en este momento? Mike Johnson. Mike Johnson. Ahora, antes de terminar esta lección, por favor responda la siguiente pregunta. Nombre las 3 ramas del gobierno. Nombre las 3 ramas del gobierno. Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.